Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por recibirnos de nuevo en su aparato receptor, ya sea en la oficina o en la casa, en el auto, en el teléfono. Gracias, muchas gracias. SMXN, su televisora, le decía yo, y su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y como ha sido costumbre en este espacio, bueno, pues estamos periodistas. ¿Qué tal, Hugo Trejo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, ¿ya ves? ¿Cómo le va, don George? Muy bien, muy bien. Viendo todo lo que se hace en México y vaya que es capital, ¿eh? Carlos Águila, ¿cómo te va? Bien, Lilia, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues mi compañero de siempre, don Jorge González Durán. ¿Cómo está usted, don Jorge? Pues un poco conturbado, sí. ¿Por qué? ¿Qué te duele? Por el horario, algo me está pasando, no sé si sea la edad, pero a esta hora me empieza a dar unas ganas de tomar una siesta así terrible. ¿Y no se te antoja mejor una cerveza con un, No, con no un sueño la cerveza. ¿cómo se llama? Un entremés de Un jamón y queso. entremés, alguna cosa así. No, a veces confundo la sed con el hambre. Ah, Por ejemplo, Sí. a veces tengo sed de comerme una torta, a veces tengo hambre de tomarme una cerveza. Se me apelan ya cosas. Sí, ¿no te debe pasa ser ese- entonces. Lo de la confusión aquella que dicen de aquel cubano que cuando estaba Fidel Castro echando un discurso decía, Fidel, tengo hambre. Y decía, oye, pero espérate. Y Fidel se quedaba así muy serio y el otro, Fidel, tengo hambre. Y volvía con, y es que hemos creado un sistema educativo que da educación al pueblo. Fidel, tengo hambre. Oye, espérate. A ver, se lo llevan a Fidel. A ver tú, es que tengo hambre. No, lo que tú tienes es sed. Denle agua. Ahora, ¿qué tienes? No, pues tengo hambre. No, tú tienes sed. Y le dan otra vez agua. Y al rato que ya se... Ahora sí, denle de comer. No, pues ya no, ya ven. Te dije que lo que tú tenías sed. Así se confunde Jorge. Exactamente así. Bueno, pues tuvimos un fin de semana bastante con muchos temas para reflexionar. Agitado no estuvo porque la mayoría pues tendríamos que estar sentados viendo allá la llegada al poder de oficialmente de don Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, todo lo que se gestó y que se ha venido generando en los primeros días de mandato. ¿Tu opinión, Jorge González Durán? Sobre la toma de... Sobre el fin de semana, el primer día de acciones, etcétera. Pues la verdad es que yo vi con mucho interés, con grandes expectativas, la ceremonia de el sábado en el Congreso de la Unión, el Palacio Legislativo de San Lázaro. Lo vi todo, puedo decir que vi todo, vi desde el inicio de sesiones, los discursos de los diputados de cada partido, la llegada de Peña Nieto, la llegada luego de López Obrador, la ceremonia de investidura, el discurso, y luego su salida y la llegada a Palacio. Creo que la ceremonia de la tarde, le entregaron el bastón de mando. Creo que fue un hecho que bueno, yo no me emocioné, la verdad. Yo lo vi con mucho interés, estuve pendiente, no tuve tiempo de emocionar, pero vi a muchísima gente emocionada. Me llenó de mucha satisfacción y compartí la alegría de ver a mucha gente alegre, contenta, feliz, a mucha gente pobre, sobre todo del pueblo, que estaba allí muy contenta, no solo contentos, sino hasta felices de ver la ascensión de López Obrador a la presidencia de México, y me enterneció, me conmovió la gente, más que la ceremonia en sí, ver la confianza de la gente.
Y pues digo, la gente cree en López Obrador, la inmensa mayoría de la gente, y creo que esa es su principal fuerza, y yo comparto gran parte de los puntos, porque me llamó la atención, no fue un discurso político, o sea, un discurso lleno de conceptos, ni nada, fue un discurso de compromisos. Hizo un diagnóstico muy, por cuestiones de tiempo, muy práctico, un amplio repaso de lo que es el país, de cómo está el país, y luego sus compromisos para corregir el rumbo y para... Fue interesante que lo hiciera delante de Peña Nieto. Fue bueno que Peña Nieto estuviera allá en la ceremonia y escuchara el discurso de López Obrador, donde hubo críticas muy severas a él y a los anteriores, pero sobre todo a él, y no le quedaba otra, dice, no, pero vaya, pudo haber obviado el dar y salirse, pero no, estaba así, el protocolo se cumplió muy bien. Creo que las instituciones republicanas del país pues se fortalecen. Me llamó la atención, hay un gran control de López Obrador, no solamente sobre grandes sectores de la población, sino sobre su bancada, la morenista. Yo pensé que muchos diputados y senadores de Morena iban a decir que no, cuando López Obrador dijo, le reconoció en primer lugar, eso fue un acto de cortesía a Peña Nieto, ¿no? Pero cuando dijo que no iba a perseguir a nadie, porque no se iban a dar abasto los juzgados ni las fiscalías y todo, yo pensé que el ala dura de Morena iba a protestar y a pedir enjuiciamientos y todo eso, ¿no? Pero no, fue recibido así, muy bien, y que eso además fue un discurso, fue una toma de postura ambigua, ¿no? Muy ambigua, porque dejó también abierta la posibilidad de que los juicios se hagan, pero que él no las iba a hacer. Claro, eso no tiene por qué él no los iba a ordenar, ¿no? No los iba a conducir. Hugo. Pues mira, yo sí, para mí el sábado sí fue un día muy emotivo, y sí me emocionó la actitud de la gente, la esperanza que tiene la gente en este nuevo gobierno. Para mí, sin dudas, fue un día histórico, no se había visto desde hace muchísimos años algo así en este país. Que un presidente llegara, hiciera una fuerte crítica a su antecesor y a todos sus antecesores y planteara los compromisos que planteó. Se me hizo, pues, en la mañana una ceremonia bastante protocolaria, y yo creo que lo más importante de todo eso fue el marcar cómo se marcó la diferencia entre el arribo de un presidente y otro, en cuanto, mientras uno iba en un carrito custodiado por algunas motocicletas, el que salía iba, no, ni siquiera... Que ya no es el anterior, ahora es un Volkswagen. Así es. Ya no es el Datsuncito. No, es un Surito. El Surito, no. Ahora Jetta, es un Jetta. Un bocho. Un automóvil sencillo, modesto. El otro no entendió ni siquiera al final de su salida, pues lo que el otro viene planteando, lo que el pueblo quiere, ¿no? Y siguió y llegó con la misma caravana de Suburbans, de camionetas blindadas y todo. Una. No. En el contraste, ahora, la mañana lo más importante fue el discurso, en la tarde fue la ceremonia, ¿no? El hecho de la participación de las comunidades originarias, el discurso, y todo eso a mí me emocionó por esa comunión que se vio que tiene el presidente López Obrador con gran parte de la sociedad mexicana, ¿no? El planteamiento de cada una de las cosas que iba a hacer. Yo, en cuanto al discurso ese de que no va a perseguir, que la presidencia, porque fue muy claro en eso, en precisar, de la presidencia no van a surgir las órdenes, pero pues cada contralor y cada que esté en las dependencias, pues van a tener que sacar lo que pueda salir de ahí y que sea irregular, y se tiene que perseguir y castigar, eso es necesario. Lo que él dijo es que no iba a seguir una persecución política y se deslinda de alguna manera de lo que venga. No quiere decir
que estén a salvo todos los que robaron o los que cometieron algún ilícito durante el desempeño de su función. Los que están saliendo, a lo mejor no va a ir hasta más atrás, pero de los que están saliendo necesariamente tiene que haber una fiscalización de qué es lo que hicieron con los recursos, ¿no? Eso es lo que espera pues, el pueblo y lo que espera cualquier sociedad que ocurra, si no, pues hasta en esas últimas horas, bueno, ya no les quedaba mucho, ¿verdad? Ya todo, pues se llevan hasta el papel de baño. George. Pues también para mí fue algo bastante emocionante y vi dos discursos en el Zócalo y en el Congreso, por supuesto, y vi dos maneras de manejar las cosas. Vimos lo que representa el populismo en su gran fuerza, también en su trayectoria, dejando que se acercara la gente a él. Y hubo una ceremonia que muchos retomaron al extranjero, que es la ceremonia, vamos a decir, indígena, con todo lo que eso representa. Pues fíjense que eso impactó mucho al extranjero, este hecho de hacer esto simbólicamente en el Zócalo de la Ciudad de México. Hubo bastante impacto y un impacto fuerte que demuestra muy bien que la gran mayoría del pueblo está con él. También hay detalles. Por ejemplo, no se oyó gritos en contra, no se oyó chiflados, que sea ahí o en la ceremonia o en el Congreso. No se oyó una oposición, al contrario. Y hay cosas que retomaron de manera inteligente, aparte sus propuestas, aparte de sus 100 propuestas y que me demande si no cumplo y su política como la lleva a llevar a cabo y que tocó varios sectores, pero podemos decir que la bolsa de valor económicamente, que es un indicativo, no bajó y eso es bastante capital. En esto él tiene el apoyo de muchos países extranjeros, vi los telegramos que se había mandado y bueno, son muchas felicidades en favor de una nueva política mexicana. Entonces, pues claro que hay esperanza en esto. Hay dos discursos, un discurso más, vamos a decir, político que pide o que manda cómo lo va a actuar. Y también un discurso muy populista, decir aquí estoy y aquí estaré. ¿Cuál fue muy inteligente de manejar esas dos versiones? Podemos decir que en el Congreso lo que yo lamento es que en términos de comercios internacional no se abrió muchas ventanas y tengo que recordar que la víspera de este día en el G20 en Argentina se firmó el Tratado de Libre Acuerdo, de Libre Comercio. Se firmó de manera muy rápida y ese tratado es cada 16 años que se van a retomar. Entonces es el último tratado que firmó Peña Nieto y en esto no estoy muy positivo en favor de México, aunque anuncia AMLO que va a tener una cierta cercanía con Estados Unidos. Pero no es muy a favor de México. Vamos ¿Me a decir. permites? Porque sí habló del tema y dijo que iba a llevar más allá el Tratado de Libre Comercio en su relación con Estados Unidos y Canadá, pensando más en alguna cooperación para el desarrollo en todas aquellas zonas que son la fuente de la migración y que se debe combatir en la migración precisamente con eso. Eso es no otra con medidas temática. coercitivas. Esa es otra Águila. temática. Pero Yo sí soy un poco escéptico. Desde hace 6 años, o sea, no se la compro, nunca se la compré. Yo cubrí la campaña cuando Fox le ganó. A mí, o sea, yo era seguidor del observador, comulgaba mucho con sus ideas. Sin embargo, cuando pierde y cierra Reforma, fue su peor error. Y de ahí se obcecó con llegar al poder. Ya llegó, ya habló. A mí me llama mucho la atención sus compromisos. Yo dudo que los vaya a cumplir todos. El riesgo está en que precisamente ilusionó a muchos que son sus seguidores, o sea, pues el fiel de la balanza finalmente. Pero sí, yo tengo mis dudas en que vaya, o sea, ¿cómo va a cumplir? O sea, hizo muchos compromisos. El sector empresarial dice incertidumbre total. O sea, vamos a ver, dice, los primeros 100 días van a ser básicos para ver hacia qué rumbo
qué rumbo va a tomar la presidencia del López Obrador. Pero yo soy uno de los escépticos, ¿no? Pero, al contrario, me gustaría que me cayera la boca, ¿no? Igual tengo cierto escepticismo, pero porque obviamente pues, no va a traer marcianos a gobernar el país junto con él, ¿no? Son mexicanos que han estado inmersos en la cultura esta o subcultura que tenemos del manejo siempre por debajo del agua de muchas cosas. Ese es el, yo creo que, perdón, ese es el principal que no puede reto. tener control sobre todo, pero sí es bien importante una cosa, que si como gobierno no tienes un hombre que crea por lo menos y que la gente, en el que la gente crea, pues obviamente es difícil que cambies. Cuando has tenido gobernantes que a la gente les vale lo que piensen y a ellos les vale lo que necesite la gente, pues la gente también actúa de alguna manera así. Y algo tiene que contaminar de esa buena fe, de esa intención, de esa ansia por trascender que tiene, porque eso sí es bien importante. Es un hombre que lo dijo, no tiene el ansia del dinero. Yo le creo en ese sentido, porque para su edad y para lo que ha hecho durante todo este tiempo, yo creo que es un hombre que quiere trascender y en ese sentido va a influir y va a hacer que las cosas se muevan de manera diferente. Yo siempre pienso, es muy grande la expectativa que genera, es muy alta, o sea, la cuarta transformación es algo enorme, una meta altísima, pero yo soy de los que pienso que cuando te planteas las metas más altas, más alto llegas. A lo mejor no logra todo lo que quiere, pero nunca habíamos tenido a alguien que planteara un proyecto de gobierno como el que está planteando López Obrador. Pero Nos vamos al corte. Ya nomás un segundo, un bello minuto. Que son 100 sus compromisos. Sí. Son 100. No, 100 puntos que manejó. 100 puntos que puntos manejó, al son 100. Creo que de estos 100, en un día o 2 días, ya cumplió 5. Le quedan 95 la venta del avión o devolvió el avión, como sea. Ya está el avión, la reducción de salarios, la creación de un decreto para que se esclarezca lo de Ayotzinapa, la reducción de salarios, y no me acuerdo. Ya La son estrategia 5 de seguridad. Los Sí, que los que ya de la inició. seguridad. Ya inició con 5, le quedan 95. Ya inició. Si en un No, día ya no, tiene espérame 5. tantito. Una cosa es cumplir los compromisos y otra es iniciar el rumbo para cumplirlos. Así es. Él apenas lo inició. Eso no habla de que ya estén cumplidos, ¿eh? O sea, siguen vigentes los 100. Y entonces ya se irán disminuyendo conforme se van cumpliendo. Hay Los que del avión, ver hasta que se venga, Bueno, ¿no? cuando, pero ahí está otro reloj. Pero vámonos al corte, ahorita regresamos. Estado de los estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Don Carlos Cardín, tarde pero sin sueño. Así es, ¿Verdad? más vale. Más vale. Bueno, pues vámonos a una noche antes, la firma.
Lo cierto de este tratado del TECMEC es que los mexicanos desconocemos todo. No tenemos absolutamente la certeza de ningún renglón. Todo han sido dimes y diretes. Contrario a lo que sucedió cuando se firmó el TLC con Salinas, que se fueron dando hasta para la discusión, a conocer varios renglones, ahora no sabemos nada, absolutamente nada. O sea, se tienen algunos indicios de lo que podría venir, que han hecho organizaciones de tal tipo. Entonces, yo no sé si López Obrador esté dispuesto a respetar todo esto, porque se dice que dentro de estos tratados está la prohibición de firmarlo con otros países sin tener el consentimiento de los otros dos participantes. Yo quiero ver si Estados Unidos nos va a pedir permiso para firmar un acuerdo con quien se le dé su regalada gana. Bueno, esta firma que dicen que cerró con broche de oro, yo creo que esta firma va a ponerle la última palada si alguna vez tuvo algo de reconocimiento de un valor moral o cualquier tipo de valor, ahí se le acabaron a Peña Nieto. Me parece que con eso va a acabar peor que con Salinas. O sea, ahí le puso otro renglón. En la mañana vino el engaño de Peña Nieto. Sale por la puerta de la casa que le regaló Televisa a la Gaviota, ¿verdad? Llegó allí en helicóptero, que supuestamente nada más con su acompañante de siempre, del ex Estado Mayor Presidencial, y sale por esa puerta. Como si nunca nos hubieran dicho que esa puerta conecta con la Casa Blanca, que están viviendo en la Casa Blanca, y que es una total falsedad que saliera de esa casa y hubiesen entregado o puesto a remate o algún intentón. Otra mentirota más. Llega al Congreso y hay un silencio sepulcral. Sale el señor López Obrador de su casa y a mí me dio miedo ver esa multitud deteniendo el vehículo, porque pues cualquiera saca una pistola y se lo ejecuta. Yo no sé si al referirse a Peña Nieto y decirle que le reconoce que no haya actuado como los demás, pues a lo mejor no recibió el mismo peso de amenazas de muerte, pero pues me parece que más le tendría que haber reconocido que no se lo ejecutaron, porque entre eso, montado o no la muchacha que se acerca con la bicicleta, etcétera, bueno, pues hemos visto cómo matan los colombianos, ¿no? Entonces, y con la ventanilla abajo, o sea, esas actitudes se me hacen totalmente irresponsables. Temerarias y absurdas, o sea, nadie le va a criticar que se cuide. Por supuesto que no, porque entonces entraría el país en una fase de una ingobernabilidad brutal. Entonces, el señor se tiene que cuidar. Llega el momento de la toma de protesta, en fin, le hace este reconocimiento, vemos a Peña Nieto, pero obviamente mostrando la doble cara, ¿verdad? Porque si bien tuvo el valor de hacerlo así cara a cara, no te lo estoy mandando decir, ni voy a usar un medio, ahí está. Se refirió al neoliberalismo, o sea, con lo cual incluye a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, o sea, ninguno se... Al tiempo que esto sucede, se abren las puertas de Los Pinos. ¿Y qué vemos allá? Una residencia saqueada. No hay cuadros, no hay ningún regalo, no hay nada de los múltiples regalos recibidos por los mandatarios, la historia de esa casa. Ya nomás vamos a la de esa casa. Los pintores han pagado sus impuestos con acuerdos con Hacienda, entregándoles obras de arte. ¿Dónde están? Dijo Paco Rodríguez hace un momento en el programa de radio que tenemos, que seguramente Hacienda los había retomado para... Yo, no, mandas a una gente que haga un inventario y los cuadros ahí se quedan. No tienes para qué moverlos. No sería un buen museo. Sería bueno, yo no entiendo por qué no está una cosa ahí mucho más enriquecida que la Casa Blanca, o que la Casa Azul, o la Dorada, o la Morada, o la Rosa. ¿Por qué le llaman museo? Porque ahora lo van a convertir en un museo. Lo van a convertir, no es que sea. Pero ver esa casa pelona, paredes desvestidas, ¿dónde están las vajillas? Tendría que haber una vajilla oficial con un escudo nacional. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mantelería? ¿Dónde está la cava?
¿Dónde está todo eso? Ahí te ponen una cama matrimonial. Bueno, como los dos están chaparros, a lo mejor sí cabían. Pero esas noches que no se hablan, que una cama matrimonial, el closet, ¿qué es eso? Digo yo, ¿qué es eso? Bueno, y luego te regresas a San Lázaro. ¿Verdad? Y entonces está esta andanada de Acción Nacional exigiendo que bajen las gasolinas, ¿no? Entonces, bueno, pues estos que están pidiendo son los que la subieron, denme chance, ¿no? Y viene toda esta serie que sin duda se regresó a los cánones de antes, pero también al respeto de antes. O sea, los partidos de oposición, puede ser que siguiendo la instrucción de López Obrador, o sin duda alguna demostrando que hay una disciplina total, porque el ejemplo de esa disciplina fue Fernández Noroña atrás de Peña Nieto. O sea, si logró detener a ese caballo sin freno, y sin educación sí tiene, y es un hombre preparado, y culto además, no más que ese papel es el que le gusta hacer. Oye, pues ya lo demostró todo. Yo pensé que le iba a decir algo a Peña. Nada. Pues a lo mejor en el oído, pero no Sí. se alcanzó a oír. Luego, pues, una comida, que me parece muy correcto que a esa comida hubiese llegado Maduro. También creo que fue un acuerdo tomado Claro. perfectamente para evitar mal sabor de boca de uno y de otro lado. En fin, en general, creo que estuve de acuerdo casi en todo. Excepto, hay un evento que me da miedo. Él montó su escenografía, que supera a las de Televisa y a las de cualquier otro de estos que les hacían favores a los expresidentes, al hincarse a tomar el bastón de mando. A mí me parece que esta actitud no es hincarse ante el pueblo, lo hizo ante una comunidad religiosa, no ante un pueblo. Este grupo no representa a los campesinos de México, no representa a los obreros de México, representa a una etnia y a unas creencias determinadas y a unas costumbres determinadas, que no incluyeron las costumbres de los mayas o de las otras culturas que tenemos que también entregaban un bastón de mando. ¿Por qué? Bueno, pues porque comió con un rey, dicen, y se hincó con el pueblo. Eso, así no va. Así no va por mucho que haya impactado en el extranjero. No. Porque aquí en Quintana Roo lo vemos año tras año, en Hubo los representantes de las informes, señas de Quintana Roo. en los informes, en todo eso. Utilizan a nuestros indígenas. Así Los fue un show. utilizan, Sigue los siendo. llevan a Un que show. le saquen la fotografía. Ahí siempre nos presentan a 4 o 5 señores ya de edad. Y quién sabe si realmente sean de edad, porque su trabajo en el campo es arduo. A lo mejor no llegan ni a los 60 años y se ven envejecidos, lo que sea. Allá están. Y se refieren a ellos como los grandes dignatarios mayas. La verdad es que ni siquiera sabemos si son los dignatarios mayas o no. Igual sucede ahora. Y luego hace este show, que la verdad no tenía para qué hacerlo. Más cercanía que estar ahí en ese templete, habiendo cancelado esa su participación en el palco, porque mira que si aparece en el palco y del discurso del palco, ahí sí nos tenemos que agarrar todos, porque ahí sí habría un mensaje de autoritarismo y de, pues hasta monárquico, pero total, qué bien que cambió de opinión y se bajó al templete y todo el mundo tan contento. Entonces, eso sí me dejó muy mal sabor de boca. Que se llenara el Zócalo lo ha llenado tantas veces, que no es nada sorprendente. O sea, eso así ha sido siempre. Que la gente vitoreara y todo eso, bueno, pues antes también lo aclamaba. Ese hecho de utilizar nuevamente a las etnias, sus costumbres, sus religiones y todo, para hacerse sentir como el representante de todos los mexicanos, lo es, con o sin este tipo de acciones. Eso es lo único que a mí me dio miedo. Y lo que sí me gustaría mucho subrayar, porque esto tiene que ver con nosotros, es que no existe una política de comunicación de Estado. No la hay. Por eso se interpreta que si el aeropuerto va a seguir con las obras, pues tiene que seguir con las obras porque hay contratos internacionales firmados que no los puedes cancelar, que no puedes hacer muchas cosas, no puedes parar así
de tajo una obra con la cual hay compromisos con inversionistas muy fuertes y que están presionando para que siga la obra, pues eso no quiere decir que ya está la última palabra, ni que se va a seguir con él, pero no hay quien salga y explique. Esto nos va a llevar un tiempo porque de otra manera tendríamos que pagar un dineral de demandas internacionales y ya les tuvimos que pagar a los chinos por la cancelación del de Querétaro y ya se hicieron muchos pagos de los cuales nadie ha dicho nada, absolutamente nada. Tampoco ha habido una política de comunicación para explicar puntualmente en qué se basa toda la estructura, toda la estrategia de seguridad. Ya se dieron los primeros pasos, ya hubo una conferencia, ya presentaron a Gertz Manero, que me parece que fue el mejor que pudieron haber seleccionado para sustituir al que también va a ser interino, al de la PGR, en tanto se definen las reglas de la Fiscalía. Pero no hay quien te explique la estrategia de seguridad. ¿Conoces a Gertz Manero? Sí, muy bien. Pero no solamente a él, cuando él era el secretario de Seguridad Pública, tuvo a bien enviarnos al radio a sus segundos. Y ellos nos explicaron desde entonces en dónde estaban las tomas de robo de gasolina. Eso fue lo que le costó la chamba a Gertz Manero, haber descubierto toda esa red y que lo corren. Cuando un paisano tuyo, un campechano, presentó también todos los elementos para la iniciativa para empezar a regular la pornografía infantil y todo eso a través del internet. Entonces era un señor que hace cuántos años ya tenía todo este panorama perfectamente bien estructurado y además conoce muy bien de leyes. Entonces me parece que ahí tendrá que arrancar muchas cosas porque esto de la presidencia ya no va a perseguir, no va a decir quién, porque es cierto, caeríamos en la misma simulación, caerían los chivos expiatorios, porque los grandotes tienen despachos de abogados, tienen consejeros, tienen todo, quedar con ese clavo en donde los puedes encarcelar, está medio difícil, ¿verdad? Entonces siempre se van al bote los segundos y los terceros. Efectivamente no alcanzarían las cárceles, eso es innegable también, ¿no? Pero la Auditoría Superior de la Federación sí tiene elementos y ahora ya tiene dientes para presentar demandas y las puede presentar con pruebas. Ahí está el accionar del Poder Legislativo y el Judicial tendrá que hacer su chamba y en eso yo no me meto, o sea, no es algo político. ¿Robaste? Órale. Conmigo no tienes más que hacer. Entonces, oye, Lilia, ¿te yo puedo hacer una salvo eso, pregunta? sí. Tú que todos, es que yo estaba pensando, hoy se firmó el decreto para investigar lo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Y si se llegara a la conclusión de que algo tuvo que ver, no hablo del ejército como institución, sino de los que, la comandancia o como sea, la de ahí de las zonas militares, ¿no? Sí, de ahí, particularmente la de la población, de ahí, de Iguala, que si tuviese algo que ver allá, ¿cuál sería la actitud del ejército? Él ha sido muy claro, él lo generalizó, dijo que en el ejército sí han habido algunas cosas oscuras, en fin, pero que como institución está bien. No lo meterá en un lío, Vámonos a las experiencias. ¿Qué pasó cuando encontraron todas las evidencias de que el retén y esa zona militar enterró como desconocido a Loret de Mola, portando él en su interior la credencial del Excelsior, de todo esto, ¿no? De Carlos, sí, del abuelo del exgobernador de Yucatán, al igual que enterraron como desconocida a su acompañante, ¿verdad? Y después, bueno, pues exhuman el cadáver y resulta que los del retén se les pasó la mano, se espantaron ¿y qué les pasó? ¿Les pasó algo? Nada. Ahora, dijo López Obrador, entre los miembros del ejército no encontramos mandos enriquecidos. Miembros de la oligarquía. ¿No? Un chingo. Porque, bueno, y ha habido injusticias muy grandes, como la que cometieron con el general que le encontraron un departamento en Interlomas. Gutiérrez Rebollo. El departamento primero era rentado. Y segundo, pues que ahí tenía fotos de los narcos y con los que se entrevistaba. Y pues, si llegan a tu casa vas a tener libros. Pues, ¿y qué más?
¿Y este señor con quién trabajaba o a quién combatía? Ah, Pero se por metió acopio con de armas, quién, ¿no? con la familia Cedillo, Así es. con el papá de Nilda, con la protección que le daban a los reyes de No, las igual- anfetaminas, igual y cuando- pues ahí te vas. Igual cuando a Costa Chaparro, a Hermosillo, también los juzgaron. Quirós Hermosillo. Quiroz Hermosillo. O sea, no pasa nada, al final de cuentas. Si encuentran elementos, Queda Ya entre estaban ellos. dados de baja también, así dicen. es. O sea, no pasa Nos nada. falta En que términos- el señor Cardín nos diga qué vio, cómo lo vio, pero vámonos al comercial y luego el tiempo es tuyo. Estado de los estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Don Carlos Cardín, Bueno, yo veo ahora sí que veo a Andrés Manuel, y lo decía ahí algún personaje, no es de mi autoría, como el perfecto animal político, que tiene hipnotizados a sus seguidores y le mete miedo a los que no son sus seguidores. Entonces estamos ahí hablando en serio de que ese 70% que no votó por él tiene miedo. Lo está manifestando. Los jóvenes se están preguntando. Bueno, es que el 30% votó por él, son 30 millones, supuestamente 30 del millones padrón. de 80, no del 30 padrón. millones de 100. Estoy hablando del padrón. Estoy hablando del porcentajes, no estoy hablando de número. Pero bueno, yo he hablado con muchos jóvenes en estos 5 meses. Dicen, ¿qué va a pasar? Saco mi dinero, mando mi negocio al extranjero, me voy. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar con el país? Y ahí se me asemeja mucho a lo que pasó en Inglaterra, el Brexit, cuando los jóvenes dijeron, ¿ahora qué hacemos? Nuestros hijos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos que no van a poder estudiar con ciertas ventajas en universidades europeas porque ya rompimos con Europa, porque estamos en otro caso, ¿no? Aquí está muy revuelto el asunto. Y como no hay, tú decías, una verdadera estrategia de comunicación, hay muchas cosas sueltas que no se entienden. Ayer mismo sacaron un comunicado en unas hojas en blanco que el aeropuerto seguía. ¿Por qué? Pues nada más dicen que van a ir a comprar a Nueva York, ya salió hoy Ebrard de Nueva York y salieron otros, a ver si compran los bonos, que esos pueden causar un problema serio en la economía. Los bonos que se expidieron para construir el parte del aeropuerto. Es que esa es una versión. La Por otra eso. es que se van a acomodar bonos que sustituyan los anteriores. Es la falta de información y de estrategias. Lo más creíble es que van a ver cómo paran esos bonos, porque si viene una queja desde ahí, sí viene una intervención de cuentas en el extranjero. Y acuérdense cuando fue secretario de Hacienda la Perla Negra, Silva Herzog, que dijo, pues ya está todo embargado, menos mi tarjeta de crédito, entonces voy a volar con mi tarjeta de crédito, voy a comprar mi boleto para ver qué hago en Estados Unidos. Cuando vino una crisis verdaderamente
fuerte en la economía y estábamos embargados por todos lados. Entonces esto podría suceder. Veo a un Andrés Manuel copiando sus propias cosas que hizo en la jefatura del gobierno del Distrito Federal, esto de que a las 7 de la mañana, 6 de la mañana todos aquí porque vamos a reunirnos y a las 7 voy a dar mi conferencia de prensa. Hoy en la mañana salió a las 7:30 y dijo, discúlpenme, ya desde mañana no nos atrasamos, a las 7 de la mañana vamos a estar aquí dando la conferencia de prensa. Lo cual es bueno, Carlos. Sí, es bueno. Puede ser muy malo si no tienes una estrategia Sí, de comunicación y eres tu propio vocero, porque tienes las 24 horas del día para que la gente absorba, asimile lo que estás diciendo. Y no deja de ser, por ejemplo, plausible que diga que va a ser el reporte de cuántos muertos, Hoy lo para dio a que conocer. realmente se sepa si esto va disminuyendo o no. Estoy de acuerdo, pero es una manera de secuestrar las noticias del día, de las 7 de la mañana, se agarra los noticieros de la mañana y ya se va. Gratis. Ya, sí, claro, Pues claro, bueno, totalmente. Pues eso es lo más importante. Hay una cosa, te debe Ya no dar gusto necesitas- porque te va a copiar. Dijo ayer en Veracruz que va a ser, en Veracruz y en otros estados, no dijo en cuáles, va a ser caminos rurales de concreto hidráulico. Concreto hidráulico, sí. Así es. Para que duren, para Así que es. que Sí. tenga trabajo la gente, para que haya revolvedoras Así es. en los pueblos Sí, así y es. ahí vayan trabajando. Es un Así sistema que necesita muchísima organización, ojalá la tenga. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tren, iba yo a decir el pinche tren, pero el tren va a ser muy exitoso entre Cancún y Tulum, medio exitoso entre Cancún y Mérida por el paso con Chichén, pero después en todo lo demás no le encuentro dónde pueda ser exitoso. Claro. La otra cosa es lo que decía Luis Alegre, es que imagínense, en vez de ir de Cancún a Palenque en 9 horas, el turista va a ir en 9 días. Perdón, 9 pero un días. turista... ¿Sí? ¿Esa es su proyección? Entonces, es la proyección. Entonces, un turista no va a hacer 9 días en un tren, por favor. Y menos un europeo que se gasta muchísima lana en venir y está juntando y ahorrando para sus Pero viajes no creo y Pero ya yo creo vienen que organizados. El tren no tiene Información. una misión eminentemente turística, también la tiene Dios de mío, carga, Dios mío, por también eso, la tiene de por eso van a combustible. usar el dinero que se capta del turista, 8,000 millones, para pagar una partecita de los 150,000 millones. Y entonces todos están hablando y subiéndose al tren, El peor dinero. que la bestia. Yo cuando veo la bestia viene vacía en comparación con el tamaño y la cantidad de políticos que se están subiendo al imaginario tren Maya, que no ha rodado El ni Tren medio Maya. metro. Mira, te voy a decir esto. Yo voy a debatir algo con respecto a lo del tren, independientemente de la función que tenga y de lo que... Si siempre se pensara que el proyecto no es redituable, que tiene que ser redituable en lo inmediato para hacer algo, este país no tuviera nada de infraestructura y los Estados Unidos no fueran la potencia que son. Ni la Ciudad de México tuviera Así ejes es. viales. ¿Por qué? Porque son proyectos de infraestructura muy costosos, de mucho riesgo, pero son fundamentales para el desarrollo. En la medida que ese tren funcione, alrededor tienen que surgir negocios, tienen que surgir empresas que no surgen en este momento, porque no hay manera de No mover hay las comunicación. cosas. Por favor, Tienen- Hay una infraestructura cuestión son que- elementales. Este país está tronado. Y lo que dice Lilia de la Por falta de esos información. Calma, Amlover. No, tienes razón, pero ¿sabes qué? Las comunidades mayas, el sábado estuve en José María Morelos y estaban las comunidades mayas representadas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. No le creen, se van a amparar, no le creen. Bueno, hay una cuestión que a ¿no mí les me da creen? mucho gusto en este proyecto y es la desaparición del Consejo de Promoción. Aquí no. ¿Sabes cuánto Turística, tiempo tienen las Jorge vías? González. 200 años. 200 años tienen esas vías. No sirven para el No, tren que no van a importa, poner. pero ya están los no caminos. sirven. Las vías esas no Ya hay sirven. trazo. Pero bueno, Sí, sí, ese hay es trazo. un problema. Mira, te digo, a mí lo que me da gusto es la Levántalos. desaparición del CPT. Es Eso. un organismo realmente corrupto para los vividores, para toda esa gente. Perdón. Sí. Ahora, Sí. ese es un lado, porque el otro lado que también es bueno es que las embajadas se encarguen. El CPT y estas comisiones y fideicomisos Sí. escogen sus estados, sus países, esto, lo otro. Van a ser 70, más los consulados, llegan a 120 lugares en donde van a chambear los señores Ahora representantes sí van a del chambear. gobierno de Andrés Manuel López Obrador, van a desquitar su sueldo. Y no es lo mismo que tú mandes llamar a los mayoristas de
de Lyon, en Francia, ¿verdad? Que si ahí están los que mueven o si están en París o donde estén, y los lleves a tu embajada y les ofrezcas una comilona, ¿verdad? Con gastronomía mexicana, con cuadros mexicanos, con unos videos en donde les veas todo esto y no estés gastando miles y miles y miles en pósters, en trípticos, pagándoles a los que hacen las filmaciones, Simulando comprando contratos con revistas, comprando espacios en las Entonces esos vicios televisoras. no van a desaparecer. No. Permíteme Y haciendo su negociote. Permíteme una opinión sobre lo No. del tren. En lo del tren, ya desde el anterior gobierno, o sea, hace 12 años, y creo que se ha reafirmado durante este gobierno estatal, de hacerlo hasta, hay planos y hay proyectos hasta Tulum, de Mérida hasta Tulum. Bueno, ahí no hay ningún problema, o sea, será adecuar eso. Y lo que dice Lilia de la falta de información, ayer en Veracruz, que me escuché también el discurso, yo pensé que iba a decir algo nuevo y sí dijo algo nuevo. El tren va a tener 3 modalidades. Un tren rápido, de mediana velocidad, de 160 kilómetros por hora. Otro más lento que va a ir parando en los pueblos. Pasajeros. Que ya está la vía hasta Valladolid. Hasta hace unos años funcionaba ese tren. Bueno, ya está la vía, no sobre, como tú dices, sobre esos rieles tendrán que poner algo nuevo, porque ya está ya el trazo. Ya está el trazo. Y otro tren de carga, que eso creo que va a ser fundamental para la seguridad, porque es un negocio, o sea, yo viajo por carretera, se trae el transporte, toda la carga, el cemento, en fin, varías, todo lo que tú te imagines. Y ahora será más barato y más seguro y menos contaminante a través de esta vía. La otra de Mérida a Palenque ya existe esa vía, también ya existe. Claro, no se va a usar la misma porque ya los durmientes están ya viejos, desgastados, en fin, será modernizarlo. O sea, ya existe. La única parte que quizá no se vaya a hacer pronto, y si no se hace nunca, que no se haga, es la de Tulum hasta Calakmul o por allá. Quizás se haga de Palenque a Calakmul. Y si algunas comunidades indígenas se van a amparar mal asesoradas, pues los que se quieran quedar en el retraso, que se queden. Porque si hay algo que respeta el medio ambiente, que no contamina, es el tren. Claro. O sea, que prefieren que hayan carreteras para que se sigan muriendo sus hijos y sus familias en las carreteras. Ahora, con aquí choferes hay un borrachos objetivo de las combis, bueno, pues que sigan allá. O sea, ¿qué se va a hacer? La gente humilde ha visto cancelada su forma de transportarse a sus lugares de origen por lo caro de un boleto de camión, lo inalcanzable de un boleto de avión. El tren los regresa a esa posibilidad. Hay un sentido social, hay un sentido de ahorro con la carga. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no se va a sobrecargar con el costo de las gasolinas, la transportación de alimentos, de combustibles, de muchas cosas. Y tercero, apoyar el renglón turístico. Hay un objetivo que no es como el objetivo con el cual nos dejaron sin ferrocarriles, que fue enriquecer a los camioneros, a los transportistas, que hiciera una gran fortuna Alcántara, que hiciera una gran fortuna fulano, mengano y perengano. Pues ¿de dónde surgió Milenio y la televisora y todo? De un grupo transportista. ¿De dónde se vinieron enriqueciendo de los grupos transportistas? Beneficiaron todo eso. Vinieron a contaminar, hicieron supuestamente una serie de carreteras. Sí, pero no toda la gente, la mayoría de los mexicanos tiene automóvil, por más millones de automóviles que haya circulando. Está abandonadísima. Claro. De Campeche a Villahermosa. No, hombre, y las concesiones, y los rescates carreteros, y los negociotes como el de IGA y sus 60 años de concesión. No, el tren termina, y si hicieran más trenes, más se iría cumpliendo con objetivos que no son darles en la torre. Así es. Tienen otro. O sea, esa es la diferencia entre aquellos que nos dejaron sin ferrocarriles. Porque de un golpazo nos dejaron sin ferrocarriles. Sí. ¿Tú viajaste por ferrocarril?
fui a 2 viajes porque aquí en mi estado nunca ha habido ferrocarril. Uno ¿cómo se llama el de México, Morelia, que ya lo quitaron? El michoacano, que estaba precioso. Es el jarocho. Y otro que fue de México a San Miguel de Allende, que creo que todavía sigue, que ese estaba hermosísimo, con sus vagones y todo. Bueno. Pero creo que no llegábamos ni a 100 pasajeros y era caro el pasaje, ¿no? Porque era turístico. Sí, turístico, esa área totalmente. donde tú estabas, porque son muchos vagones. Llega el vagón del tren llegaba a tercera clase. ¿Cuál? En todos los ¿El michoacano? ferrocarriles, el michoacano, No, permíteme. La diferencia con el michoacano es que tenía vagones de turismo, que eran con alcoba, que traía el comedor. Que pasabas traía la noche todo eso. viajando. Pero la cola de ese mismo Era el tren tercero. traía carga. Y antes de la cola de ese mismo tren había primera, segunda y tercera clase. Te lo digo porque toda mi infancia viajé en tren. Eso me permitió escuchar el acento del habla de la gente, conocer los campos, conocer de las nieves de limón que se vendían en el Ese camino, viaje lo de hice las en carnitas de ese viaje Querétaro. lo hice en Las garnachas. 1988 y ya no vi tan largo el tren, ¿eh? Sí, Ya sí. no lo vi, No, muy sí. corto, y lo hice como Porque de experiencia otra manera- para llevar a mis hijos a que conocieran un tren y viajaran la noche en el tren. Ya De después otra han manera, conocido no otros trenes. sobreviven los trenes. Pero Porque su costo era muy barato. En primera viajaba. el te Purépecha, costaba- el Purépecha se llamaba el de Morelia y era turístico totalmente. Ya a los 2 o 3 años lo quitaron. Lo que dice Lilia, Y se acabó el Buenavista. Carlos, mis hijos fueron al primer viaje de ese, invitados por un gobernador que nada más estuvo 2 años, Villicaña. Ajá, Martínez Con él, Villacaña. con Martínez Villacaña Villacaña. puso en marcha ese tren. Por eso pero además toda mi infancia fue en tren. Si algo yo he defendido es que el transporte debería ser en tren porque te permite conocer tu país. Escuchas el acento de la gente en cada pueblo, pero- la comida, La el comida, pinole, la la cajeta, Independientemente las de nieves, eso. todo, O sea, los tacos. No sé si sigue funcionando el tren de Mérida a México. No, creo que ya no. De pasaje ya no hay. Más que el chepe. El chepe. Más Es que el ha sido chepe. criminal lo que ¿Y han él? hecho los últimos gobiernos, porque no solo desmantelaron Pemex, desmantelaron la Comisión Federal de Electricidad, desmantelaron Fertimex, se la vendieron, desmantelaron todo el sistema férreo de este Todo. todo el sistema Ferroviario. de este país. Nada más hay, creo, de Ferroviario. carga, ¿eh? ¿Por qué? En la frontera norte. Imagínate quitar un tren En como ese Chepe. El Chepe no, pero y aparte de Mérida a carga. México, con todo lo que aporta en carga y en todo para el país en abaratamiento. Pues ha sido criminal lo que han hecho y condenar ahorita porque alguien quiere rescatar algunas cosas de esa Bueno, naturaleza. quiero aclarar que yo no Mira, condeno. A mí se me hace que hay mucho orgullo herido, Dime. no nomás porque lo he estado escuchando en los medios, a muchos periodistas. Digo, oye, si todavía no empieza, hay proyectos y ya nos están condenando al fracaso. Digo, Nada más déjame qué decirte. desalentador es de veras eso. Salimos a la calle y preguntamos, ¿cuántos mexicanos saben que en México hay desierto? Pues solamente los que han viajado en el Chepe recorren Chihuahua y saben que hay rocas, montañas, desierto. Los demás no. En México no hay desierto, sí, ¿cómo no? Entonces, el desierto de el Altar. tren te permitía conocer todo eso. Luego, ese de tercera, ahí van las señoras con sus guacales, sus guajolotes, sus gallinas, ¿no? Exacto. Se subían sin zapatos. Sí. Porque ese era su estrato social y eso era lo que podían pagar y no se sentían mal. Ahí va esto. Los que trabajaban, iban los fines de semana a sus hogares, iban en segunda y los que iban de paseo iban en primera. Entonces tenías las 3 clases y nada más llegabas hasta el dormitorio. Había un tren Mérida Progreso. Yo alguna vez me subí a ese también. Y bueno, era un tren con bancas de madera, muy no sé, Sí, no, también. no, Sí, la conectividad del Ya país era conoce en tren. mucho. Desde Benito Juárez. No, de las vías porque se Que volteaba. se Ahora hizo yo quiero el aclarar tren que yo no estoy en Veracruz, contra México, del bueno, tren. El jarocho. Yo estoy a favor Era un del recorrido tren precioso. porque va a beneficiar a mi estado principalmente en la ruta Cancún-Tulum si meten el aeropuerto. Si meten el aeropuerto en la ruta Mérida-Chichén, aeropuerto, las pipas que traen el combustible al aeropuerto, que son miles,
Miles de Al pueblos. respecto, dice Carlos Prueba, que es el director del aeropuerto, dice que se rebajaría hasta 40% el costo actual Claro. del transporte. Que por lo menos llegue al sur de Quintana Roo, porque ya es lo que pase aquí entre Tulum y Cancún. Hay demasiado desarrollo. No. O sea, a mí me interesa que se detone el sur de Quintana Roo. Ojalá. Creo que es Esa capital. parte que No. está marginada, que es lo más importante. Ojalá. Lo que más me entusiasma de ese proyecto es eso. Que de Cancún a Tulum, a mí no me entusiasma absolutamente nada, porque aquí el desarrollo está... Y a mí por lo que me gustaría que hubiese trenes por todo el país es para sacar esos vehículos criminales, asesinos, que vienen Sí, que es un peligro ir por las carreteras. Claro, por donde le veas es un peligro. A pesar de que son caras, Vas a son ver que van a peligrosas. protestar. Caras Van a y peligrosas. protestar. Ahora les Ya voy a nos decir vamos. una cosa Claro. nada más como esto. Por supuesto. Yo, Como ahora en Francia. la gran inversión pública de infraestructura, por ejemplo, de España, está en los trenes, en la modernización de los trenes. Hace ya 20 años que hicieron el AVE de Madrid a Sevilla, pasa por Toledo, por Granada, maravilloso tren de 300 kilómetros por hora, y el otro de Madrid a Barcelona, y el otro, en fin, su gran inversión es en los trenes. Es una tradición en Europa y la política de comunicación que se hizo a través de los rieles y los trenes tiene una fecha muy antigua. Parece que aquí estamos saliendo de la Edad Media y estamos hablando de una cosa que debería ser obvio. Que por era supuesto, hace que era 100 y y pico que de era. años. Y me parece capital desarrollar esta política. Un detalle, y lo mencionaste, Lilia, encargar las embajadas para que se junten para hacer un trabajo, eso lo dudo un poco porque tendríamos que unificarlas y la problemática de cada uno no es la misma. Y para que se pongan a chambear va a ser bastante difícil, pero vamos a imaginar que lo logran. Te voy a decir que Pero, el carnal Marcelo es hábil para eso, ¿eh? Para poner a chambear a la gente, pero no sí están es bastante preparados. hábil. No están preparados. Es la primera vez Hay que ser que se le optimistas. imponen a las embajadas un trabajo de ese tipo. Pues vas a ver que les van a imponer ese Pues- y el de buscar las inversiones, Pues lo cual me parece lo excelente. esperemos, Nada pero es fácil, claro. nada es fácil, claro. todo es complicado y para eso están, para resolver los problemas. Claro. Y si no lo hacen y si fracasan, entonces van a decir, ¿sabes qué? Nos mintieron, son unos buenos para nada y vamos a ver No lo que todas sigue, ¿no? tienen los Por lo mismos menos nos intereses. vamos, ¿no? No Pero todas ningún tienen los proyecto mismos intereses. Te lo Por lo regalan pronto ya y nos está ahí vamos, para ya nos hacerlo. vamos, ya nos vamos. Ya nos Ya nos vamos. Lo vamos último, con el- rapidísimo, un segundo. Lo último. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos un nuevo presidente, alguien que realmente está vendiendo el cambio. Lo peligroso de esto, como país, es que no se cumpla con las expectativas que se están planteando. Eso es Así muy es. peligroso. Y hay que Carlos. esperar que las cumplan cabalmente. Bueno, yo espero que Andrés Manuel, como ha empezado, con ese empuje que trae, con ese dinamismo, con todo eso que quiere meter, pues haga cosas muy diferentes. Me preocupa lo que tú decías, como le preocupa a su mujer, a su entorno cercano, su seguridad y su forma de viajar. Yo si voy a subirme a un avión y sé que va Andrés Manuel, cambio mi vuelo para el siguiente vuelo, por si las dudas, porque está muy riesgoso que el presidente esté viajando con gente común y corriente. Es de veras que la un riesgo que él Está tiene crimen que de cuidar, madrazo. ¿no? Sí. Tengo mucha fe en lo que vi y las esperanzas como cualquier mexicano. Lo que me preocupa son el lado económico de las cosas. 100 puntos para arreglar con una economía, eso nos va a costar muy caro. Gracias a Dios, en el G20, Trump y Xi Jinping de China firmaron no un acuerdo, cancelaron una tregua, exactamente, de 3 meses de la guerra que tenía comercial. Por supuesto, eso nos toca a nosotros y es por eso que el sector automotriz puede tener también y beneficiar en el sector. Me parece capital ver el lado económico con este nuevo presidente que tenemos. Águila. Como dicen, tenemos nuevo presidente. Yo al principio me mostré escéptico. Yo quiero ver los primeros 100 días. En los primeros días van a ser básicos para ver hacia dónde, hacia qué camino, qué rumbo va a tomar este país. Jorge. A mí me preocupan los adversarios y enemigos, que sí los tiene, de López Obrador, que están envenenando este proceso con andanadas muy fuertes, muy duras contra de él, dividiendo el país.
Muchos dijeron, López Obrador va a dividir al país. No, sus enemigos son los que lo quieren dividir. Pues yo veo la necesidad urgente de establecer una comunicación de Estado, algo que una los criterios de los que participan en cualquier decisión y que dé las explicaciones congruentes y correspondientes para evitar que los enemigos a los que tú te refieras encuentren argumentos, además sólidos y justificables, a cualquiera de sus críticas. Claro. Y como dijo la Gacela en su momento, pues se le tiene más miedo a todas las afectaciones, a los intereses creados, que a las propias mafias del narcotráfico. Porque algo sabrán. Muchísimas gracias por el favor de su atención. ¿Cómo le hago yo, Jorge? Hasta la próxima. You are the sunshine